Mis amores, agárrense, porque lo voy a decir como es. La hijita digna de Pepe Aguilar, esa que presume pureza y tradición, terminó siendo nada menos que la amante silenciosa en un juego de traiciones que ellos mismos creyeron ocultar. Sí, señores, mientras sonreía en cámaras, detrás tejía un romance prohibido que ahora le está explotando en la cara, y esto apenas empieza. 3, 2, 1. Carnales, pónganse cómodos y sírvanse lo que quieran, porque hoy en Retumba Polémica vamos a destripar una historia que, aunque parezca chisme caliente, está sostenida con pruebas, declaraciones y metidas de pata que hacen eco por toda la industria del regional mexicano. Y aquí no venimos a cuidar sensibilidades ni a maquillar la verdad, venimos a contar lo que está retumbando en cada esquina donde alguien menciona a los Aguilar. Y sí, todo este enredo tiene como protagonista a Ángela Aguilar, la misma que muchos pintaban como la niña prodigio de la música, la heredera de un legado sagrado, la voz suave que supuestamente cargaba con orgullo la tradición familiar. Pero detrás de esa carita angelical y esa serenidad de princesa ranchera, se estaba cocinando un guiso tan lodoso que ni el más experto en lavar reputaciones pudo quitarle el sabor amargo. Para entender cómo llegamos a este desmadre, hay que poner sobre la mesa el contexto. Ángela nació en un imperio musical. Su abuelo, Antonio Aguilar, leyenda viviente de la charrería, la música, el cine; su abuela, Flor Silvestre, diva eterna; su papá, Pepe Aguilar, un ícono moderno con Grammys, giras en estadios y una imagen tan pulida que hasta el polvo le pide permiso para caer. Con ese árbol genealógico, cualquiera pensaría que Ángela solo tenía que abrir la boca y la fama le caería encima como bendición divina. Y así fue. Desde niña ya estaba cantando en escenarios donde otros artistas pasarían décadas intentando pisar. A los 9 años ya estaba en Bellas Artes, cantando La Chancla, con aplausos que parecían decretar que esa niña estaba destinada a ser la luz del regional. Pero aquí comienza lo bueno, porque esa luz, esa imagen de pureza hecha marketing, empezó a resquebrajarse desde adentro mucho antes de que el público lo sospechara. Y mientras el mundo veía dulzura, detrás del telón la historia era otra: ambición desbordada, decisiones cuestionables, romances prohibidos y una habilidad casi quirúrgica para manejar narrativas que tarde o temprano iban a explotar. Porque por más dinero, contactos y contratos que tengas, la verdad siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Todo empezó con ese romance que partió como rumor inocente y terminó como huracán mediático, el affair entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Este tema no solo sacudió redes, sacudió familias completas, contratos, carreras y, no exagero, el mapa emocional de miles de fans que idolatraban a ambos. Porque el chisme no fue andan juntos, no señores, fue andan juntos mientras él seguía amarrado sentimentalmente a Cazzu, la rapera argentina que acababa de tener una bebé con él. Imagínate esta escena: estás cuidando a tu hija recién nacida, en pleno postparto, intentando reconstruirte emocionalmente, y de repente ves en redes fotos de tu pareja paseando en París con una mujer que había jurado ser solo amiga de la familia. Y no cualquier amiga, la heredera de una dinastía poderosa, la que sonríe bonito, la que habla suavecito, la que te ve a los ojos como si fuera incapaz de romper un plato. Pues ahí nomás empezó el retumbe. Cuando Cazzu habló en octubre de 2024, dejó caer una bomba que cimbró más fuerte que cualquier nota de prensa. Dijo que se enteró de la infidelidad el mismo día que el mundo entero. Que mientras ella amamantaba a su hija, él estaba escribiendo "Te amo" en París con Ángela. No fue exageración, no fue berrinche, fueron hechos. Y nada duele más que enterarte de una traición al mismo tiempo que los chismosos profesionales de Internet. La rabia se mezcla con vergüenza y con esa sensación de "¿cómo no lo vi venir?". Pero claro, el poder y la imagen ayudan a maquillar esas grietas, o eso creyeron. Ángela salió a dar entrevistas, poniendo su voz suave como anestesia para calmar al público. Dijo frases que sonaban a guión bien ensayado: "Yo no rompí nada, la relación empezó después, todo se dio en un momento de sanación mutua". Y quienes no conocen las mañas de la industria se la compraron. Pero quienes saben leer entre líneas, incluyendo insiders y gente cercana, dijeron desde el principio: "Aquí hay gato encerrado". Y vaya que lo había. Porque según fuentes que han estado del lado interno de los Aguilar, Ángela y Nodal tenían contacto desde finales de 2023. Lo que empezó como trabajo y convivencia artística se convirtió en encuentros escondidos, mensajes codificados, viajes que oficialmente eran laborales pero que tenían itinerarios a modo. Y lo más fuerte, una filtración intencional a una revista mexicana para controlar el relato antes de que lo hiciera otra persona. La estrategia:
presentarse como víctimas del destino y no como protagonistas de un triángulo que dejó cicatrices profundas. Y justo cuando el público estaba ocupado peleando en redes, defendiendo o hundiendo a Ángela por el romance prohibido, llegó el siguiente capítulo de esta novela, el escándalo del premio Musa. Porque sí, carnal, no es solo la vida amorosa, este asunto toca dinero, prestigio y la credibilidad misma de su arte. Resulta que el premio Musa, que Ángela recibió por mejor compositora, no fue precisamente fruto de inspiración divina. No fue magia creativa. No fue talento desbordado. Fue, según múltiples fuentes y registros, una inversión bien calculada por parte de la familia Aguilar. Sería fácil pensar que esto es una exageración, pero cuando se filtraron documentos de sociedades de autores donde Ángela aparecía con coautores fantasma, el cuento se derrumbó solo. ¿Cómo explicas que una canción supuestamente escrita por ella tenga detrás a 5 compositores de perfil bajo que, casualmente, recibieron pagos gordos después del registro? Más sospechoso aún, donativos disfrazados que cayeron en la fundación detrás del premio, sumando millones de dólares. Y aquí es donde se rompe el romance con la industria, porque fingir autenticidad en el regional mexicano es como fingir que sabes montar un caballo. Se nota. Este género está cimentado en la honestidad cruda, en la voz rasposa de la vida real. No es pop, no es K-pop, no es reggaetón. Es música del pueblo, de raíces, de historias de campo, de sangre y tierra. Y cuando alguien intenta comprar un lugar en ese altar, la gente lo siente. Por eso el impacto no fue solo mediático, fue emocional. Fans que habían crecido con ella, que la veían como ejemplo, ahora estaban preguntándose si era talento o truco. Y mientras los Aguilar intentaron apagar el incendio con discursos y comunicados, cada movimiento terminaba avivando más las llamas. Pepe Aguilar, siempre imponente, salió a defender a su hija diciendo que todo era envidia, que eran ataques al éxito familiar. Pero la gente no es tonta. Cuando hay extractos bancarios, filtraciones, productores hablando en voz baja y compositores confirmando pagos, es muy difícil sostener un todos nos tienen envidia. Y mientras todo esto pasaba, otro hilo se desenredaba. Ángela y Nodal, ya casados en 2024, estaban enfrentando rumores de separación en 2025. No había manera de sostener tantas mentiras con alambres flojos. Y para colmo, salió a la luz que Nodal no solo sabía del fraude musical, sino que también ayudó a encubrirlo. Esto le cayó como cubetada de agua fría a sus propios fans, quienes lo tenían en pedestal por su autenticidad. Pero espérate, porque esto apenas se está calentando. Porque no solo había amoríos y premios comprados. También había contratos de confidencialidad tan estrictos que parecía que estaban manejando secretos de Estado. Estos contratos incluían multas de millones de pesos por hablar, aunque fuera un susurro sobre lo que pasaba en camerinos, reuniones, grabaciones o acuerdos paralelos. ¿Por qué tanta obsesión con el silencio? Porque, según quienes han trabajado con la familia, había que proteger la fachada de perfección a toda costa. Aunque eso implicara hundir carreras ajenas, intimidar empleados o borrar rastros con tal de mantener el mito intacto. Uno de esos contratos, filtrado por una fuente cercana, hablaba de encubrir autores reales detrás de canciones emblemáticas. Otro describía pagos por favores personales entregados como donaciones culturales. Y mientras todo eso sucedía detrás de bambalinas, Ángela seguía posando en entrevistas como si su mayor conflicto fuera elegir entre botas color miel o color tierra. Y sí, todavía falta el ingrediente más inesperado de este caldo, los rituales espirituales. Porque al parecer, cuando el drama con Caso estaba ardiendo, Ángela y su mamá buscaron a una chamana en Texas para limpiar energías negativas. Pero según los testimonios, no se trataba de limpias normales de huevo o ramita de pirul, eran rituales intensos, calculados con fases lunares, cargados de intenciones específicas hacia la rapera argentina. Y aunque no tenemos fotos del ritual, sí existen transferencias y mensajes donde se mencionan esos encuentros. Eso, mis queridos adultos oyentes, ya no es chisme, es una historia digna de documental. Y cuando crees que ya lo viste todo, salen otros detalles. Vestidos de alta costura que la familia pidió prestados a un diseñador de Los Ángeles y nunca devolvió, pagos retrasados, acuerdos rotos, y un patrón repetido de tomar, usar y desechar sin pensar en el impacto que tiene en quienes no pertenecen a una dinastía poderosa. Todo esto, juntado como piezas de un rompecabezas, fue empujando a la opinión pública a un punto donde ya nadie sabía si defender o renunciar a su ídola. Porque entre romance prohibido,
premios arreglados, chamanas contratadas y contratos mordaza, la imagen de niña buena quedó enterrada debajo de una montaña de decisiones cuestionables. Y aquí, en Retumba Polémica, lo decimos sin filtro, esta no es solo la caída pública de una estrella, es el retrato de cómo el poder, cuando se mezcla con inseguridad y ambición, puede corromper hasta lo más sagrado. Y lo que duele no es que Ángela haya cometido errores, todos somos humanos. Lo que duele es la traición a la confianza de quienes creyeron en ella desde que era una niña cantando rancheras con el alma. Pero esta historia apenas comienza a desplegarse, porque el escándalo no se quedó en premios y romances. Hay más capas, más enredos, más voces silenciadas y más pruebas que siguen saliendo. Y créeme, los siguientes segmentos van a sacudir todavía más fuerte. Carnales, si pensaron que el primer segmento estuvo intenso, agárrense de donde puedan porque lo que viene ahora no es un simple giro de trama, es una avalancha de revelaciones que hacen que la historia de Ángela Aguilar parezca una montaña rusa sin frenos. Aquí, en Retumba Polémica, vamos directo al grano y sin anestesia, porque este segundo capítulo es donde el chisme deja de ser entretenimiento y se convierte en radiografía del poder, del ego y de la cara oculta de las dinastías artísticas. Después del desastre amoroso, el fraude del premio y el silencio comprado con contratos mordaza, la historia no se apagó. Al contrario, empezó a crecer como maleza en temporada de lluvias, porque cada día aparecía una nueva pieza del rompecabezas, revelando que el escándalo no era una excepción, sino parte de una estructura que llevaba años operando tras bambalinas. Y esa estructura tenía nombre, apellido y un nivel de control digno de novela política, los Aguilar. Para comenzar este segmento, volvamos a ese noviembre tormentoso de 2025, cuando el público apenas estaba digiriendo la noticia del premio Musa comprado. Mientras Ángela se escondía en su rancho de Zacatecas subiendo historias de caballos y atardeceres para aparentar paz interior, por debajo estaban pasando cosas que hacían parecer que todo ese silencio era una cortina de humo. Las redes estaban ardiendo y el público exigía respuestas. La presión era tan intensa que la familia tuvo que reunirse para decidir cómo manejar la crisis. Aunque nadie lo dijo públicamente, la realidad es que detrás de cámaras había discusiones pesadas, gritos, lágrimas y recriminaciones. Pepe Aguilar, acostumbrado a controlar absolutamente todo, intentó tomar las riendas como siempre, pero este escándalo no era como los otros. Este no se arreglaba con un comunicado elegante ni con un ensayo de medios. Este venía cargado de pruebas, testigos y una audiencia adulta que ya no se deja engañar con discursos de lealtad ni frases motivadoras. El golpe había sido demasiado fuerte, y el barco ya mostraba fisuras que ni el capitán más experto podía ocultar. Fue en ese clima de caos interno que salió a la luz otro detalle que había pasado casi desapercibido, los contratos de confidencialidad. Ya lo mencionamos antes, pero ahora toca profundizar porque esos documentos no eran simples papeles para proteger privacidad, eran mecanismos de poder diseñados para silenciar cualquier error, abuso o irregularidad que pudiera manchar la imagen de perfección que la familia vendía. Uno de esos contratos, fechado en 2024, incluía cláusulas que imponían multas de hasta 20 millones de pesos por revelar detalles de la vida privada, de las sesiones de composición, de las reuniones familiares o de cualquier actividad relacionada con la carrera de Ángela. Los empleados, desde maquillistas hasta choferes, tenían que firmarlo sin opción de negociar. Era eso o perder su trabajo. Y aunque muchos firmaron por necesidad, varios terminaron arrepentidos cuando vieron que no estaban protegiendo intimidad, sino tapando irregularidades. Un caso que retumbó entre insiders fue el de un productor de Guadalajara, contratado para colaborar con Ángela en un proyecto que supuestamente sería su obra maestra. Sin embargo, él se encargó de la mayor parte de las letras y arreglos, y cuando pidió que se le acreditara debidamente, la respuesta fue fría y contundente: firma el contrato o quedas fuera del proyecto y de cualquier otro futuro. El productor, presionado, aceptó un pago único y renunció a los créditos. Ese contrato fue uno de los documentos filtrados que demostraban cómo se construyó la imagen de gran compositora. Lo más duro es que esta práctica era recurrente. Compositores jóvenes, músicos de estudio, ingenieros de audio, todos estaban amarrados a acuerdos de silencio. Algunos decían en privado que trabajar con la familia Aguilar era como entrar a un palacio hermoso, pero con la puerta cerrada desde dentro. Lo que ves es glamour, lo que no ves es la presión, los compromisos y las exigencias que deben quedarse ahí, enterradas. Y por si esto fuera poco, en medio de esta red de secretos apareció otro elemento oscuro: los rituales espirituales.
No hablamos de supersticiones inocentes o limpias de mercado, sino de prácticas cuidadosamente planeadas con fines específicos. Las fuentes cercanas afirmaban que Ángela y su mamá recurrieron a una chamana en Texas después de que estalló el escándalo del romance. La intención, neutralizar la energía de Kazu y abrir caminos para Ángela. Aunque muchos podrían pensar que es exageración, lo cierto es que hay pruebas financieras que apuntan a pagos sustanciosos, además de mensajes filtrados donde se mencionan sesiones vía Zoom y rituales alineados con fases lunares. No se trata de juzgar creencias personales, sino de cuestionar la intención detrás de esas prácticas. Cuando alguien usa espiritualidad para protegerse emocionalmente, está bien, pero cuando la usa como herramienta para influir en la vida de otra persona, ahí la línea moral se quiebra. Y eso fue lo que indignó a la audiencia adulta que sigue esta historia. No era solo un drama romántico o artístico, era un conflicto con tintes éticos y humanos. Mientras todo eso salía a la luz, otro testimonio estremeció aún más el escenario, el del diseñador Raúl, el hombre que prestó vestidos de alta costura para una sesión fotográfica y que nunca volvió a ver sus piezas. Este caso, que parecía un asunto menor dentro del torbellino, terminó convirtiéndose en símbolo del abuso de poder. Porque no se trataba del valor monetario de los vestidos, sino del desprecio con el que los trataron. El diseñador contó que durante meses pidió su devolución, recibiendo excusas, silencios y promesas vacías. Según él, cuando finalmente amenazó con hacerlo público, le ofrecieron dinero, pero no un pago justo, sino una cantidad ridícula que él interpretó como cállate y agradece que te estamos dando algo. Fue ahí cuando su historia salió a flote, y el público vio que el patrón no se limitaba a artistas rivales o compositores anónimos, también afectaba a trabajadores que solo querían respeto por su trabajo. Esto hizo que miles de fans mayores de 30 reflexionaran, porque este público ya vivió suficientes décadas como para distinguir entre errores humanos y patrones tóxicos. Y comenzaba a ser evidente que lo que rodeaba a Ángela no era casualidad, era un sistema montado para proteger su trayectoria sin importar los daños colaterales. La semana del 10 al 15 de noviembre fue particularmente brutal. El público, ya informado y molesto, comenzó a cuestionar las bases mismas del legado Aguilar. ¿Cuántos premios habían sido realmente ganados con mérito? ¿Cuántas canciones eran auténticas? ¿Cuántas colaboraciones se habían frenado por control paternal? ¿Cuántos silencios se habían comprado a punta de contratos y cheques? Y la pregunta más dolorosa de todas, ¿qué quedaba de la niña prodigio que conquistó Bellas Artes y la autenticidad había sido reemplazada por estrategia? La respuesta no era simple, pero sí contundente. La realidad estaba desnudando una fachada cuidadosamente construida. Pero lo más fuerte vino después, cuando insiders filtraron correos donde Pepe, preocupado por la crisis, sugería cancelar colaboraciones de Ángela con artistas emergentes para evitar que ella perdiera protagonismo. Uno de esos correos mencionaba un dueto que Ángela quería hacer con un cantante ascendente, pero Pepe vetó la idea porque temía que la canción se volviera más famosa por el otro que por ella. Ese tipo de control, disfrazado de protección, dejaba ver que la dinastía funcionaba más como un monopolio emocional que como un equipo artístico. Mientras tanto, Cristian Nodal seguía en medio de la tormenta, tratando de limpiar su imagen sin hundirse con el barco Aguilar. Su silencio era ensordecedor. Pero el público, que no es tonto, sabía que su falta de declaraciones era más estrategia que arrepentimiento. Lo que sí se filtró fueron tensiones internas. Gente cercana a él decía que se sentía atrapado en un juego que ya no quería jugar, que su relación con Ángela había pasado de pasión a presión, y que el peso emocional del escándalo lo tenía al borde de explotar. Para ese punto, los fans ya no estaban divididos entre Team Ángela y Team Kazu. Estaban analizando las pruebas, los patrones y las historias que emergían con fuerza. Porque el público adulto sabe que las personas pueden equivocarse, pero no es lo mismo un error que un plan sistemático que involucra dinero, engaños, silencios, espiritualidad dirigida y favores escondidos. Y mientras todo este laberinto seguía creciendo, Ángela finalmente rompió el silencio, pero no con honestidad, sino con un comunicado frío, calculado, lleno de frases generales sobre la fe, la humildad y el aprendizaje. Un mensaje que parecía más un movimiento estratégico que un acto de transparencia. Y como era de esperarse, no convenció a nadie. Al contrario, muchos sintieron que era un intento desesperado de recuperar control. Pero cuando la autenticidad ya está dañada, un comunicado no la recupera. Para cerrar este segmento, lo más impactante fue la reflexión colectiva que surgió.
la caída de Ángela no era solo un chisme más. Era un recordatorio de cómo la fama puede devorar el carácter, cómo el poder puede crear burbujas donde nadie cuestiona nada y cómo, tarde o temprano, toda máscara cae, aunque esté hecha de oro. Y aquí en Retumba Polémica, lo decimos claro, este no es el final del escándalo. Es apenas la mitad del camino. Lo que viene en el siguiente segmento va a revelar dimensiones aún más profundas de este enredo familiar y emocional que ha dejado a México y a toda la comunidad latina con la boca abierta. A ver, mis carnales de Retumba Polémica, respiren profundo porque en este tercer segmento vamos a entrar a la parte más cruda, más incómoda y más reveladora de todo este desmadre. Si pensaban que ya habían visto lo peor del caso Ángela Aguilar, prepárense porque lo que sigue no solo desenmascara patrones, sino que exhibe el verdadero nivel de fractura interna que se estaba gestando dentro de la famosa dinastía. Aquí ya no hablamos de errores jóvenes, metidas de pata o calenturas románticas, aquí hablamos de tensiones, traiciones familiares, decisiones calculadas y una lucha de poder que se venía cocinando en silencio desde hace años. Porque mientras el público veía a los Aguilar como la familia mexicana ejemplar, unida, talentosa, fuerte, disciplinada, un monumento nacional casi, detrás del telón se escondía una realidad que muy pocos querían aceptar. La dinastía estaba fracturada mucho antes de que la bomba del premio Musa explotara. El escándalo no creó la ruptura, simplemente la iluminó como reflector de palenque. Y eso, para quienes conocen cómo se manejan los imperios familiares del espectáculo, era un secreto a gritos desde hace tiempo. Volvamos a ese noviembre del 2025, cuando todo estaba por estallar. La prensa ya estaba encima, los fans estaban divididos, los contratos mordaza empezaban a filtrarse y el tema de los rituales espirituales seguía generando morbo y preocupación. Para entonces, el ambiente dentro del rancho de Zacatecas era literalmente de guerra fría. Cada miembro de la familia estaba manejando el escándalo a su manera, pero el que estaba cargando más peso, y al mismo tiempo más presión, era Pepe Aguilar. Pepe siempre ha tenido una personalidad fuerte, dominante, protectora al extremo y acostumbrada a tener la última palabra. En tiempos de paz, eso funciona, en tiempos de crisis, se vuelve un arma de doble filo. Porque él no solo estaba defendiendo a su hija, estaba defendiendo décadas de legado familiar. Y cuando un apellido se vuelve tan grande que pesa más que las personas que lo llevan, empiezan los problemas. Las fuentes internas que empezaron a hablar describieron reuniones familiares tensísimas. No eran simples pláticas de ¿qué hacemos? Eran discusiones serias, con culpas directas, lágrimas, reproches y silencios incómodos. Uno de los puntos más conflictivos fue cuando Pepe tuvo que admitir que varios de los problemas actuales habían sido consecuencia de decisiones que él mismo había impulsado, colaboraciones canceladas, compositores presionados, contratos de confidencialidad exagerados, inversiones estratégicas mal calculadas. Y eso sin contar la intervención personal en la vida sentimental de Ángela. Porque sí, carnales, aquí viene un punto clave. Muchos dentro del círculo cercano aseguraban que Pepe nunca estuvo de acuerdo con la relación de Ángela y Nodal, no porque lo considerara mal hombre, sino porque temía que el romance desviara a su hija de la trayectoria que él había planeado para ella. Se decía que la veía demasiado enamorada, demasiado impulsiva, demasiado dispuesta a sacrificar su imagen por un amor que él consideraba inestable. Y aunque públicamente defendió el matrimonio, puertas adentro era otra historia. Hubo discusiones previas a la boda, palabras duras, advertencias. Pero Ángela, embelesada por la intensidad del romance, siguió adelante. Esa tensión quedó enterrada bajo fotografías sonrientes, pero resurgió con fuerza cuando el escándalo estalló y Nodal quedó en el centro del caos. Para Pepe, el daño no era solo emocional ni artístico, era institucional. Porque una cosa es un mal romance, y otra es que ese romance arrastra inversiones, reputaciones y negocios. Pero no solo Pepe estaba molesto. En este segmento comenzamos a ver algo que el público adulto entendió mejor que nadie. Ángela también guardaba resentimientos. Porque aunque su padre le había construido una carrera de oro, también le había cortado las alas en repetidas ocasiones. Y ahora que el mundo la señalaba con dedo flamígero, ella sentía, según insiders, que su papá quería manejar la crisis como si fuera un producto más, sin permitirle decir lo que realmente quería expresar. Hubo un momento crítico que varios describieron, una reunión donde Ángela, entre lágrimas, habría dicho algo que marcó un antes y un después. Tú quieres controlar mi vida, pero no puedes controlar mis errores. Es fuerte, sí, pero explica mucho.
Mientras tanto, Nodal intentaba distanciarse sin huir. Sus amigos decían que se sentía atrapado en un triángulo emocional imposible. Por un lado, no quería traicionar a la familia Aguilar porque sabía que él también tenía cola que le pisaran. Por otro lado, sabía que continuar al lado de Ángela lo estaba hundiendo. Y para ese entonces, ya era claro que lo suyo no era una historia de amor puro, era un triángulo lleno de silencios incómodos, culpas cruzadas y secretos que tarde o temprano iban a volverse cuchillos. A mediados de noviembre, otro tema explotó como dinamita, el famoso eclipse familiar, nombre que insiders empezaron a usar para describir la manera en que Pepe bloqueaba oportunidades de Ángela para mantener el control. Se filtraron correos donde él rechazaba colaboraciones que Ángela sí quería hacer. Se habló de un dueto planeado con un artista emergente de Monterrey, que él mismo vetó por temor a que eso la desviara de su estilo. Se mencionó incluso un proyecto cinematográfico donde Ángela habría tenido participación especial, pero Pepe lo frenó porque no quería que la vieran como actriz, sino como la nueva emperatriz del regional. Uno de los correos más mencionados incluía la frase: Ángela brilla bajo mi luz, por sí sola se apaga. Esa frase, real o no, fue suficiente para incendiar redes. No solo por lo paternalista, sino porque confirmaba algo que muchos sospechaban, que el talento de Ángela no era tan independiente como se presumía. Y ahí es donde el público adulto conectó dos puntos claves. Los premios sospechosos. El control férreo. Era un círculo perfecto. Si tu talento no alcanza, controlas colaboraciones. Si tus composiciones no son tuyas, compras créditos. Si tus decisiones causan caos, compras silencios. Si tus errores se desbordan, compras narrativa. Pero incluso entre todo este mar de manipulaciones y estrategias, hubo algo que realmente cimbró la opinión pública: las cartas de los fans. En una comunidad donde la música ranchera es parte del ADN, ver a una generación adulta herida por este escándalo fue devastador. Historias de papás que habían introducido a sus hijos al regional a través de Ángela. Mujeres que la admiraban como ejemplo. Chavos que veían en ella una promesa artística real. Todo eso se rompió de golpe, no por una infidelidad, sino por una cadena de decisiones calculadas. Uno de los testimonios que más circuló fue el de una mujer de 35 años que escribió: No duele que haya fallado, duele que nos haya visto la cara. Esa frase se volvió lema entre muchos, porque una cosa es equivocarse, y otra cosa es construir una mentira con cimientos de oro. Pero el tercer segmento no se quedó en análisis emocional. También hubo evidencias nuevas. A finales de noviembre, insiders filtraron que existían evidencias de pagos adicionales a personas de la industria que habían apoyado la construcción del mito Ángela. Uno de los nombres mencionados era el de un arreglista que había recibido pagos dobles, uno como trabajo formal y otro como incentivo para mantener silencio sobre quien había compuesto realmente ciertas estrofas. También salió un documento interno de una disquera donde se mencionaba un proceso de reforzamiento narrativo, un término elegante para referirse a una campaña en redes diseñada específicamente para posicionar a Ángela como compositora auténtica. Esa campaña incluía entrevistas donde se hablaba de su inspiración, videitos donde salía escribiendo en un cuaderno, fotos en estudios con guitarras y micrófonos, todo para reforzar la imagen de autora profunda y sensible. Pero ahora, con todo lo que se sabía, esas imágenes parecían más escenografía que realidad. Lo más fuerte vino el 18 de noviembre, cuando se filtró información de que Nodal, cansado del caos, estaba preparando un disco con letras autobiográficas que hablaban de desamor, control emocional y relaciones tóxicas. Las redes explotaron especulando que ese disco sería un dardo directo hacia Ángela, aunque él mismo no confirmaba nada. Un videoclip viejo donde él cantaba con una sombra femenina detrás, que muchos decían simbolizaba celos ahorcantes, resurgió con nuevas interpretaciones. Para entonces, el público ya no veía a Ángela como víctima ni como villana, la veía como síntoma. Y ese fue el golpe más duro. Porque cuando una figura joven deja de ser responsable de su propio escándalo y empieza a representar fallas estructurales, el juicio ya no es individual, es cultural. Y así llegamos al cierre de este segmento, la reflexión colectiva. La pregunta que se repetía en todos lados era: ¿puede Ángela redimirse? La respuesta de los expertos, fans y adultos que siguen esta saga era casi unánime. Sí, pero no con maquillaje, no con comunicados, no con silencio, solo con una cosa: honestidad brutal.
Porque si algo dejó claro este escándalo es que la gente madura ya no se traga discursos vacíos. Y menos cuando hay pruebas, patrones, manipulaciones y una estructura completa que cayó como castillo de arena. Aquí, en Retumba Polémica, lo decimos sin miedo, el cuarto segmento va a destapar el desenlace emocional y estratégico de esta historia, y ahí es donde se decide si Ángela cae para siempre o si logra resurgir entre las cenizas de su propio desmadre. Carnales, ya estamos en el segmento final de esta primera gran temporada del caso más escandaloso que ha sacudido al regional mexicano en años. Y déjenme decirles algo de frente, lo que viene aquí no es un cierre bonito ni un perdón colectivo, tampoco es un todos aprendimos algo hoy. No, mis reyes. Este último tramo es una radiografía cruda de cómo se derrumba un imperio cuando la verdad le toca la puerta. Y aquí, en Retumba Polémica, les vamos a platicar sin rodeos cómo se vivió la resaca emocional, económica y familiar después de que la bomba tronara por todos lados. Para este punto de la historia ya estábamos instalados en la segunda quincena de noviembre del 2025, un mes que para los Aguilar parecía eterno. Cada día salía un ángulo nuevo, un documento filtrado, un excolaborador hablando, un artista opinando, un fan decepcionado. Era imposible poner parches. La lona estaba tan agujereada que ya ni servía intentar taparla. Lo que les quedaba era aguantar el temporal y ver si la tormenta los dejaba en pie. El 20 de noviembre fue considerado por insiders como el día más pesado dentro del rancho. No por un escándalo externo, de esos ya estaban acostumbrados, sino por la tensión interna. Las fuentes describían un ambiente tan denso que se podía cortar con cuchillo. Pepe había convocado a una junta familiar urgente, una donde se hablaría de decisiones radicales, cambios estructurales y ajustes inmediatos. La familia, según quienes supieron del encuentro, llegó con rostros serios, ropa cómoda y cero presencia en redes. Para el público parecía un día normal, para ellos era prácticamente un juicio interno. La reunión inició con Pepe haciendo lo que siempre hace, tomar el control. Habló durante casi una hora, explicando que el daño reputacional ya no solo afectaba a Ángela, sino a todo el apellido, y que había que ponerse firmes para evitar que la crisis escalara aún más. Pero lo que marcó esa junta no fue lo que dijo Pepe, sino lo que dijeron los demás. Porque, por primera vez en mucho tiempo, voces que siempre habían permanecido en segundo plano se atrevieron a contradecirlo. Se habló de errores acumulados, de decisiones tomadas desde el ego, de gastos excesivos en campañas de imagen, de presiones innecesarias sobre Ángela, de contratos de confidencialidad que ya no protegían, sino destruían la tranquilidad del equipo. Hubo quienes incluso dijeron, esto ya no es carrera, es guerra. Y en medio de esa guerra, Ángela rompió el silencio de una manera que pocos esperaban. Con la voz temblorosa pero firme, habría dicho según las fuentes: si seguimos actuando como si no pasa nada, voy a ser la única que se hunda. Esa frase, repetida por varios de los presentes, fue un antes y un después. Porque ahí la familia entendió algo que antes no quería aceptar. Ángela no era indestructible. Era una mujer joven ahogada bajo el peso de errores propios y ajenos, atrapada entre expectativas imposibles y una presión mediática implacable. Y aunque había cometido fallas graves, también llevaba años cargando decisiones que ni siquiera habían sido suyas. Pero aquí no vengo a victimizarla, vengo a mostrar la complejidad humana de un caso donde nadie es 100% villano, nadie es 100% inocente. Ella misma sabía que muchas de las mentiras que se estaban destapando habían salido de su boca o habían sido permitidas por su silencio. Por eso, después de expresar su cansancio, confesó algo que muchos sospechaban. Sí filtré cosas. Sí mentí. Sí acepté premios que no me correspondían. Pero no lo hice sola. Esa declaración, según insiders, dejó la sala muda. No por sorpresa, varios ya lo sabían, sino porque por fin alguien lo decía abiertamente. Y aunque esa verdad dolía, también era necesaria para que la familia dejara de actuar como si el problema se fuera a evaporar. La conversación se tornó más profunda. Se discutió sobre la presión que existía para mantener viva la dinastía, sobre los sacrificios que se habían hecho en nombre del apellido, sobre las expectativas que recaían sobre Ángela desde que era niña. Se habló de cómo la fama puede convertirse en una jaula dorada. Y aunque para muchos esto sonará como excusas de ricos, la realidad es que el peso emocional de un imperio es real, fuerte y muchas veces devastador. Pero después vino lo inevitable, la parte estratégica. Pepe, aunque golpeado emocionalmente,
Sabía que había que contener el daño. Propuso un plan que incluía el retiro temporal de Ángela de las redes, una pausa en su agenda laboral, un refinamiento de quienes integraban su equipo y, lo más polémico, una auditoría interna para saber dónde habían fallado y cómo podían reconstruir la credibilidad. Algunos lo vieron como un intento de control, otros como un acto desesperado. Pero Ángela, curiosamente, estuvo de acuerdo. Dijo que necesitaba silencio para pensar, para sanar, para escribir, esta vez de verdad, y para enfrentarse a sí misma. Era la primera vez que no escuchaba, sino que opinaba, que no obedecía, sino que decidía. Mientras ese drama familiar se desarrollaba puertas adentro, afuera el mundo seguía girando. Y las redes, que nunca duermen, aprovecharon cada minuto para sacar más teorías, comparaciones, memes, análisis y especulaciones. El regional mexicano era un hervidero. Artistas opinando de forma indirecta, compositores hablando en clave, influencers armando hilos eternos, fans peleando como si su vida dependiera de ello. Y entre toda esa conversación, surgió un tema que se volvió tendencia. ¿Quién había sido más traicionado, Ángela o el público? La respuesta no era simple. Muchos decían que Ángela había sido producto de un sistema familiar que la moldeó a su conveniencia. Otros decían que ella sabía perfectamente lo que hacía y que había manipulado narrativas para beneficiarse. Pero la mayoría coincidía en algo: el público adulto, ese que valora la autenticidad, había sido el más afectado. Porque no solo les habían vendido música, les habían vendido una historia. Y esa historia resultó no ser tan real. A partir del 22 de noviembre, empezaron a circular más documentos. Algunos hablaban de pagos a productores de eventos para asegurar posiciones privilegiadas en entregas de premios. Otros hablaban de bot armies utilizados para inflar reproducciones. Y otros más mencionaban acuerdos entre disqueras para posicionar ciertos nombres por encima de otros. Nada comprobado al 100%, pero todo con suficientes coincidencias como para despertar sospechas legítimas. Y, ojo, aquí viene la parte que más impactó a fans maduros. Testimonios de artistas emergentes que dijeron haber sido opacados por decisiones ejecutivas tomadas para mantener a la dinastía Aguilar como el centro del regional. Algunos hablaban de duetos cancelados, otros de invitaciones negadas, otros de tiempos de radio modificados por razones de programación. Y cuando pones todas esas piezas juntas, entiendes por qué tanta gente vio el escándalo no solo como algo personal, sino como símbolo de una industria desigual.